continuar con esta serie que estamos llevando sobre los tiempos de guerra. Y miniserie, no es una serie. Pero hoy vamos a hablar de lo que les enseñaba desde el principio. El enfoque de estas enseñanzas es hablar sobre la guerra. Pero no, aunque estamos en tiempo de guerra, que es una guerra literal, el enfoque de nosotros es de hablar de una guerra espiritual, y es de lo que hoy vamos a hablar, de una guerra interna. Y hoy vamos a hablar de las tentaciones. Así de que prepare su corazón para recibir la palabra de Dios. El título de esta predicación se llama ¿Lo hago o no lo hago? En tono de pregunta. ¿Estamos ahí? Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante. No, es que no les había dado el versículo, ¿verdad? Leemos la palabra con entendimiento, con sabiduría de parte de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hablemos con el Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por nuevamente, Señor, reunirnos, Señor, convocarnos, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, para que tú hables a nuestra vida, a nuestro espíritu, y venimos, Señor, rendidos de nosotros mismos, Señor, para venirnos y postrarnos delante de ti, Señor. Aunque estemos de pie, estamos con un corazón agradecido y humillado delante de ti, después de exaltarte, glorificarte como tú te lo mereces. Gracias, Padre, por tomar este tiempo, Señor, en tu eternidad, mi Dios, para hablarnos personalmente a cada uno de nosotros. Permite, mi Dios, que a través de tu Santo Espíritu podamos discernir tu palabra, Señor, acomodando lo espiritual en lo espiritual y lo terrenal en lo terrenal. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Cuando escuchamos de que alguien cayó en tentación, el hermano ya cayó en tentación, la hermanita ya cayó en tentación, rápidamente lo relacionamos con relaciones sexuales o ilícitas fuera del matrimonio. Y aunque es una verdad, el caer en tentación va más allá de las relaciones sexuales, porque existe la tentación al dinero, la tentación a la comida, a los vicios, a las amistades tóxicas, a pasiones desordenadas, a la codicia, a la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hablaremos de la tentación, sus causas, sus consecuencias y cómo combatir la tentación, porque se convierte en una guerra interna y externa, donde surge la pregunta: ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Traigo mi Biblia o no llevo Biblia? ¿Trajeron su Biblia? ¿La pueden alzar? Ya vi los que no. ¿La llevo o no la llevo? ¿Va a decir el pastor que la alcemos o no la alcemos? ¿No? Veamos aquí, versículo 13. Cuando alguien es tentado, cuando alguno es tentado, esto habla de cualquiera. Habla de, sin acepción de personas, cualquier persona. Y no importa qué tan espiritual te sientas o me sienta, qué tan fuerte o qué tan inteligente nos creamos, en la tentación no hay excepción de personas. ¿Recuerda la vida de Sansón? Cómo era un hombre fuerte, pero fuerte, y mire que lo venció una mujer, Dalila, que su significado es débil. Mire, lo más débil lo venció a ese hombre fuerte. Otro hombre llamado Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la tierra humanamente, a excepción de nuestro Señor Jesucristo.
El hombre más sabio resultó que cayó también en la tentación, adorando dioses ajenos, yéndose con mujeres paganas. Y no solamente eso, sino que fue el causante de que el reino de Israel se dividiera en el reino del sur y el reino del norte. Otro hombre llamado David, un hombre lleno del Espíritu, un hombre conforme al corazón de Dios, también fue seducido por la tentación. Algo que nos podemos entender, no importa qué tan sabios nos creamos, no importa qué tan fuertes nos sintamos, no depende qué tan espirituales nos sintamos, tan religiosos, esto no hace excepción de personas. La tentación. Porque usted no puede decir que es obediente hasta que no se haya presentado la oportunidad de desobedecer primero. Tal vez yo le pregunto, ¿le gusta el pescado frito? No me gusta. ¿Por qué? No, nunca lo he probado. ¿Cómo sabes si te gusta o no te gusta? ¿Es cierto? ¿Te gusta algo? No me gusta. ¿Por qué? Es que no me gusta cómo se ve. Pero eso no quiere decir que no te gusta. A lo mejor al probarlo te deleitas y te gusta. Alguien, por ejemplo, alguien dice, no, ese pastor es un ladrón. ¿Por qué es ladrón? Bueno, ¿era ladrón porque robó? O más bien, déjeme recapitulo esto. Un pastor que resulta que robó a la congregación y se fue con el dinero. Y alguien puede decir, no, es que él no era así. ¿Cómo? ¿Entonces se hizo ladrón después? No, simplemente no se había manifestado lo que era porque no había tenido la oportunidad. Pero en cuanto tuvo la oportunidad, salió a relucir lo que era. ¿Me explico? Fue seducido por la tentación y la tentación lo llevó a pecar. Es un modo de entender este pensamiento que escribí. Porque usted no puede decir que usted no puede decir que es obediente hasta que no se le haya presentado la oportunidad de desobedecer primero. Todos y cada uno de nosotros hemos sido y seguiremos siendo tentados por el pecado. Todos. Que yo no, todos. Ahora usted, por muy cristiano que se sienta, usted no puede decir que fue tentado por Dios, ya lo acabamos de leer, porque eso significaría que tanto como salen cosas buenas de Dios, también salen las tentaciones para que nosotros caigamos en la tentación y Él nos castigue. Pero no, eso es imposible, porque dice la Escritura que toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Repito el 13 para leer el 14. Perdón por mí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Comienza el versículo 14 con ese, sino que cada uno es tentado. Ese sino, aquí habla de una explicación. Primero es de que no diga que es tentado por Dios, sino, ese es como la explicación que va a dar y dice que cada uno, esto ya lo hace personal y eso ya nos hace responsables a cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos y de lo que inclusive de cómo manejamos nuestros pensamientos. Por ejemplo, usted me ha escuchado enseñar o decir, exhortar, donde guarda tu corazón. El guardar nuestro corazón o el entregarle nuestra vida al Señor es entregarle nuestro corazón, porque del corazón anteriormente del Señor pues no salían más que malos pensamientos, porque del corazón salen los malos pensamientos.
Pero al entregarle nuestra vida al Señor, entregarle nuestro corazón al Señor, eso significa que Él quiebra ese corazón de piedra y pone su palabra en nuestro corazón y lo hace sensible a su palabra. Y eso habla de que ahora ya esa nueva naturaleza que tenemos, ese nos lleva a corregir nuestros malos pensamientos. Por eso, guarda tu corazón porque de ahí salen los pensamientos. Guarda tus pensamientos o dirige bien tus pensamientos porque después se convierten en palabras. Después esas palabras se convierten en hechos. Esos hechos después se convierten en hábitos. Esos hábitos después se convierten en una conducta, en la conducta del ser humano. Ahora, esto nos hace responsables a cada uno de nosotros. Sino que cada uno de nosotros, repito el versículo dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Mire que aquí no está mencionando al diablo para nada. Aquí está hablando de nuestra concupiscencia. Cuando Dios creó al hombre, dice Salomón, dice, solamente una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto, perfecto. Dios en la creación nos hizo a su imagen y semejanza. Significa que teníamos el pensamiento de Dios de hacer lo correcto, de hacer lo que Él nos había dicho, hablando de Adán. Pero le dio algo que es el libre albedrío, la decisión de decidir amarle y obedecerle voluntariamente. Él no quería que le amáramos a fuerzas, no, Él quería que nosotros voluntariamente le obedeciéramos. Sin embargo, cuando Adán cayó, o fue seducido, más bien él cayó, él desobedeció, la que fue engañada fue Eva, él desobedeció, entonces en ese momento su pensamiento fue corrompido. Y en ese momento, desde ese momento hasta el día de hoy y hasta la existencia del ser humano, todo ese tiempo la mente está guiada, orillada para hacer el mal, no el bien. Porque cedimos autoridad a Satanás y él es el que controla de alguna manera dentro ya de nosotros déjame lo explico. Puso lo que es el pecado en nosotros. Nosotros voluntariamente abrazamos el pecado y ya dentro de nosotros está el pecado. Y dentro de nosotros, como está el pecado, ya no necesita Satanás hacer nada. Simplemente de nosotros surge ¿qué? El mal pensamiento. El mal, la concupiscencia. La concupiscencia son los pensamientos malos, los malos deseos. Concupiscencia, el significado es deseo de cualquier tipo pecaminoso, cualquier tipo de pensamiento pecaminoso. Concupiscencia de los ojos, habla la Biblia. También la concupiscencia por el sexo, concupiscencia por el dinero, el poder, envidia, codicia, etcétera, etcétera. Es el deseo ilegítimo y desordenado del pensamiento. Se compara con la acción de un sujeto escondido dentro del mismo sujeto. O sea, somos dos personas dentro de uno. Pablo enseña esto. Dice que el bien que quiere hacer, ese no hace, mas el mal que no quiere hacer, ese termina haciendo. Habla de dos personas dentro de uno y habla de, ya como cristianos, tenemos dos naturalezas. El hombre caído, después de Adán, todos los pensamientos eran de continuo solamente el mal. Y no es hasta que vino Cristo y pone el pensamiento del hombre en un orden. Y es por eso que nos lleva al pensamiento a Dios. Cuando el hombre sin Cristo no tiene otra alternativa más que pecar. Aún pueda tener buenos pensamientos, buenos deseos, tenga buenas acciones, aún sus mejores frutos, por así decirlo, son trapos de inmundicia, dice la Escritura. A diferencia de nosotros, las acciones que hacemos, los buenos pensamientos, las buenas acciones que hagamos, los hacemos en el nombre de Cristo. Ya no somos nosotros, sino la nueva naturaleza que Dios ha engendrado en nosotros. ¿Lo entiende? Ahora, vea esto, que ahora nosotros tenemos el poder que no teníamos antes de Cristo. Ese poder habla de esa nueva naturaleza. El que es de la carne, carne es.
Su pensamiento está corrompido, su pensamiento siempre lo va a ser guiado al mal, aún sus mejores acciones, aún su amor que diga tener, su amor está orillado al mal, porque amo si me aman, amo si me compras, te perdono pero no olvido. Todo está orillado al mal. Sin embargo, nosotros ya como cristianos, dice, el que es del Espíritu, Espíritu es. Tiene una nueva naturaleza. Y somos dos personas en uno. Por eso Pablo dice, el mal que no quiero hacer, ese termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? Porque en el alma ya somos salvos, tenemos un nuevo pensamiento, un nuevo sentir, unas nuevas emociones de parte de Dios. Sin embargo, no dejamos de estar en la carne. ¿Lo entiende? Somos una alma salva dentro de este cuerpo pecaminoso. Ahora, usted puede estar en el Espíritu, ¿sí? Y de repente, ¿qué? Sale la carne. Cómetelo, róbatelo, llévatelo. ¿Se acuerda? Ahora, cuando todo depende de lo que estemos llenos. Si usted está lleno del Espíritu, obviamente va a ser guiado por el Espíritu. Pero si usted se empieza a vaciar del Espíritu, queda vulnerable para que el enemigo lo ataque. Ahora, antes de llegar a eso, entienda de que de lo que está hablando aquí, el diablo no tiene nada que hacer ahorita. No, sino que somos nosotros mismos. Nosotros somos soberanitos. ¿Sí? El soberano es Dios. Pero nosotros, en nuestro libre albedrío, nosotros decidimos. Y en esa decisión somos guiados por nuestro sentir, nuestro pensar. Nosotros somos lo que pensamos también. Tal es el hombre, tal es su pensamiento, tal es la persona. Entonces, si nosotros, dentro de nosotros, recuerde de que también está el mal, como lo dice Pablo en Romanos. Y en ese mal puede decir de que aún así, el pastor, sea quien sea, viene un mal pensamiento. Ahora, todos decidimos seguir ese pensamiento o rechazarlo. ¿Ustedes creen que yo no tengo malos pensamientos? Bien muchos. Como ustedes también. Déjeme se lo explico. Esto se compara con la acción de un sujeto escondido dentro del mismo sujeto, haciendo el papel de una ramera que es atraído y seducido. Es como usar el cebo para atrapar a un pez. Usted va a pescar y ¿qué usa? Un anzuelo y pone el cebo. ¿Para qué? Lo lanza. Es una acción, para tomar esta analogía. Lo lanza y ve que el pez anda por ahí y el pez es pescado. Es atraído y luego ¿qué es? Cuello. Esa es la acción que hace. Porque esa es la tentación. Te seduce, te saca y te mata. Lo que dice la Escritura, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo empezó? Con la tentación. ¿Dónde está la tentación? ¿Dónde salió? Del pensamiento. Aquí no nada tiene que ver todavía nada Satanás, sino que nosotros mismos. No es que Satanás me tentó, no, tú tentaste a Satanás, tú le dijiste, hey, vente, vámonos, compadre, vámonos al baile. Es como aquel que dijo, ya no vuelvo a comer donas porque mira cómo estoy. Y resulta que aguanta un día, 2 días, 3 días. Y al 5.º día llega al trabajo con una cajota de donas, su chocolate y su donota ahí comía. ¿Cómo están, compadre? ¿Qué no dijiste que no ibas a comer donas? Yo dije al Señor, Señor, si es tu voluntad que no coma donas, que no haya parqueadero ahí enfrente de las donas. ¿Y había parqueadero? Pues hasta la 4ª vuelta que di lo encontré.
significa que él estaba buscando las donas, estaba buscando el parqueadero. Así nosotros. Si decimos, no es que Dios me tentó, no, tú mismo te metiste ahí por las donas. Las consecuencias de esta acción fornicaria da a luz el pecado, y la paga del pecado es muerte, separación. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y toma esta analogía, si se fija, dice que da a luz, dice que es concebido. Quiere decir, vamos a tomar el ejemplo de un matrimonio que tiene por obvias razones sus relaciones íntimas y viene la concepción de su bebé, de su criatura, de su hijo. Entonces es concebido donde en el vientre. Pero puede ser de que por razones naturales no se concibió, pero no dio a luz. Resulta que por un golpe, una caída, un choque o un accidente, algo o causas naturales tuvo que abortar y no dio a luz ese bebé. Bueno, así es el pensamiento. Puede venir un mal pensamiento, pero nosotros lo rechazamos. Y muere ahí ese pensamiento. Murió ahí ese bebé llamado tentación. Robo, cómetelo, llévatelo. Esas donas ahí se murieron. Ya, me libré de esas donas, del espíritu de las donas. Lo peor que puede pasar es que neguemos la existencia de nuestra concupiscencia. Que me digan, yo no pienso mal. No, por eso es el engaño de Satanás. ¿Se acuerdan de esa prédica donde decía, no moriréis? ¿Qué dice Satanás? No morirás el día que comas no es cierto, sino que van a ser abiertos tus ojos. Que le dijo Satanás a Eva, que él estaba diciendo, no. Está diciendo, Dios es mentiroso. Y es lo que Satanás quiere, que no creamos que de nosotros no pueden salir malos pensamientos. Pero bien muchos, que hay malos pensamientos en cada uno de nosotros. Y usted dice, no, en mí no, usted se está engañando y eso es lo de la estrategia de Satanás, que usted crea que en usted no hay malos pensamientos. Y eso es parte de la estrategia de Satanás, que nos creamos muy santos, muy religiosos y no luchemos contra el pecado. Porque mientras no hay una lucha, se sigue, son mis pensamientos. Por eso muchas iglesias, hermanos, no generalizo, pero muchas iglesias empezaron con poquito, desviándose. No pasa nada, ya parecen antros en las iglesias. Se fueron desviando su enseñanza, hicieron a un lado la Biblia y pusieron que el pensamiento del hombre. Yo pienso, y a lo mejor puede ser buen pensamiento, pero no es el Espíritu de Dios, porque debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. En Gálatas 6:1, ahí espéreme, dice así, hermanos, lo habla la iglesia, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, entiéndase, un pensamiento o una tentación consumada, una concupiscencia que dio a luz el pecado. Repito, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, entiéndase pecado, vosotros que sois espirituales, esos vosotros que sois espirituales, está hablando los que son maduros, los que ya han alcanzado madurez, han alcanzado que han ejercitado el discernimiento. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y nos da la razón por qué. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y léalo. Ahí se lo dejo de tarea. Gálatas 6:1. ¿Por qué? Porque usted dice, yo no puedo ser tentado, yo soy el pastor. ¿Qué no sabían que soy el pastor? ¿Ustedes no sabían de que yo tengo más luchas que ustedes por el conocimiento y la revelación que el Señor me da?
Quiere decir que al que más se le da, más se le exige. Pero al que más se le exige también es el que más puede ser más tentado. ¿O qué? ¿O no? No soy de palo, hermanos. También tengo mi corazoncito. Siento, me lele. ¿Dele? Sí, me duele. El apóstol Juan dijo, hijitos míos. Lo habla con ternura, pero dice, hijitos, no pequéis. Y luego dice, y si alguno hubiere pecado, ¿qué significa? ¿De dónde salió el pensamiento, ese pensamiento de pecado? De dentro de nosotros, como cristianos. No, es que ya soy cristiano, pastor. ¿Qué le pasa a usted? ¿Que no sabe que yo soy cristiano? No. Somos pecadores redimidos. ¿Lo entiende? Somos un alma salva dentro de un cuerpo pecaminoso. Y en la carne usted va a continuar pecando. Ahora, esto no le estoy diciendo para animarlo a que peque más. No. Por eso dice, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. ¿Por qué? Porque intercede por nosotros. Pero pecado no confesado, pecado no perdonado. Porque si usted no confiesa su pecado, pues ¿cómo? Si usted va al doctor y le duele todo y no le dice que le duele, ¿qué te duele? Pues no me duele nada. Ah, pues váyase pues. ¿No es cierto? Y si usted viene ante Dios y dice, ay Señor, perdóname, ¿de qué te perdono? Pues es que soy bueno. Yo soy el pastor, yo soy el religioso de aquí de la iglesia. No, pues váyase pues. Eso habla de soberbia, altivez, jactancia. Y dice que al soberbio lo ve de lejos, pero al humilde lo ve cerquitas. Cuando reconocemos nuestra condición, cuando reconocemos, la humildad es reconocer que necesitamos algo, hermanos. Y necesitamos cada día más de Cristo, de su palabra, de su espíritu, que nos fortalezca, que nos capacite. La clave está en esto, hermanos, la humildad. Aún en el conocimiento, aún en la fuerte que te sientas, aún en lo rico que te sientas, yo tengo dinero. No tienes nada, eres miserable y pobre y estás ciego, dice la palabra de Dios, porque no ves con claridad. Y dice, yo te recomiendo que compra de mi palabra sin dinero. Usted no puede decir que no es ladrón hasta que se le haya presentado la tentación. ¿No es cierto? Tal vez usted dice, yo no soy ladrón, porque nunca he robado. Bueno, es cierto, tiene cierta razón. Pero ¿qué cuando se le ofrezca la oportunidad? Muchos políticos empezaron con una ideología de, vamos a defender al pobre, vamos a atacar a todos esos ladrones. Pero cuando estuvieron ahí, salieron con lo mismo. Muchos sacerdotes se acercaron a Dios con muy buenas intenciones. Y no generalizo, muchos pastores, para servir a Dios. ¿Y qué pasó? Salió de su concupiscencia. ¿Por qué? Porque no permitieron que la obra de Dios o la justicia de Dios obrara en su corazón. Y nada más fue algo en apariencia. ¿Ve cómo delante de Dios necesitamos cada día más ser más transparentes? Que mientras más conocemos de Dios, mire, la diferencia en que cuando uno quiere conocer a alguien, dele poder. En cualquier área, en el trabajo, en la casa, dele autoridad y se manifiesta lo que somos. Mire, ¿usted cree que no tengo ahí viene el pastor? En la carne, y le voy a ser sincero, todos queremos ser vistos, queremos ser honrados, porque está en la necesidad del ser humano. Queremos ser enaltecidos. Pero en las cosas de Dios, eso hablo en lo natural, pero cuando nos ubicamos en la palabra de Dios, como cristianos, mientras más conocemos, mientras más nos acercamos a Dios, más humildes nos debemos de hacer para que Él sea visto y no nosotros. ¿Ve la diferencia? En el mundo quieren ser reconocidos, todos queremos ser reconocidos, ser el vecino del año, queremos ser el ciudadano del año.
el trabajador del mes de la empresa. Pero mientras más conocemos de Cristo, mire, más chiquitos nos hacemos. Más chiquitos nos hacemos. Esa es la diferencia, hermanos. Y eso solamente se alcanza, no solamente con el conocimiento, sino cuando nos humillamos. Que el conocimiento que estemos adquiriendo sea para, ay Señor, cada día sé, cada día aprendo más que no sé nada. Porque si decimos, ya lo sé, usted ya está lleno, ya no va a entrar nada. Pero si usted reconoce delante de Dios, con humildad, decir, Señor, yo necesito cada día más de ti. Usted va a ser más lleno del Señor. El Señor dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Pero dice, a los soberbios los ve de lejos. La Escritura nos enseña que Eva fue seducida, engañada por una tentación. Esto es una lucha, una guerra interna. Todos tenemos luchas, hermanos. Eva, cuando estaba ahí en el Edén, pues para empezar tuvo ahí una conversación con la serpiente y fue seducida. La Escritura nos enseña, Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, habiendo empezado con el Espíritu, ahora van a terminar por las obras de la ley, van a terminar en la carne. Luego menciona esto, me temo, Pablo enseña también en otra porción, me temo que así como Eva fue seducida, engañada, me temo que también ustedes han sido engañados, seducidos al judaísmo otra vez, regresar a los rudimentos antiguos. Y eso habla de regresar atrás, hermanos. Eva fue seducida y engañada por una tentación, pero hubo una lucha. ¿Dónde fue la lucha? Interna, en su mente, en su corazón. Hay pensamientos que surgen de nuestra concupiscencia, pero que inmediatamente el Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacita para derribar esos argumentos, esos pensamientos, para llevarlos a la obediencia a Cristo. Parte de esta enseñanza hemos tomado la escritura de 2 de Corintios capítulo 10. Yo di 2 enseñanzas de esta, el hermano Amica compartió otra donde dice que, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Habla de qué, de una guerra, una lucha que hay, una batalla. Dice, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, pensamientos. ¿Dónde va a atacar la tentación? En los pensamientos. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo es que podemos vencer la tentación? Viene el pensamiento, o surge dentro de ti el pensamiento, cómetelo, róbatelo, llévatelo, cómete esas donas, busca otro parqueadero, dale la vuelta a la manzana y vas a encontrar un parqueadero. ¿Qué es lo que va a derribar eso? El conocimiento de Cristo. El conocimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruir esas tentaciones, derribarlas. Dice, derribando argumentos, pensamientos, de todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tú ya sabes que está mal, tú ya sabes que es mal adulterar, pecar, robar, mentir, engañar. Dice que se levanta contra el conocimiento de Dios, lo que es la palabra de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo hasta que lo derribas, lo sostienes, ese pensamiento, esa tentación, y lo llevas a la obediencia a Cristo, que es tu voluntad, tus emociones. Y eso se llama una guerra espiritual, una guerra interna, una lucha para hacer o no hacer. Por ejemplo, el conocimiento. El doctor te dijo, vamos a algo práctico. El doctor te dijo que tienes la gota, es un término médico que es exceso de proteína
y que no puedes comer lácteos, ¿no? No puedes comer carne porque es proteína, y como abusaste de mucha carne, resulta que se te salió por tus vasos sanguíneos y se empieza, afecta a tus huesos y batalla, o sea, es una enfermedad. Tú ya sabes eso, el doctor te dijo, no coma carne ya, menos carne de puerco, menos carnes rojas, menos carne de esto, pescadito tal vez, un pollito de vez en cuando, coma frutas y verduras, diga no al pecado y todo bien. Eso usted ya lo sabe. Ahora, resulta que va a ser su cumpleaños. Pero también resulta que, pues, porque ha abusado mucho y que tuvo que hacer, a lo mejor cayó al hospital, ya lo internaron y hubo gastos, y resulta que lo único que le queda es lo de la renta y para comprar las maruchanas de esa semana, para sobrevivir esa semana. Pero resulta que es su cumpleaños. Ya sabe que el doctor le dijo que no coma, que le baje a la carne, que le baje a los triglicéridos, que le baje al colesterol. Ya sabe porque le está afectando. Y luego sabe que no tiene dinero y nada más tiene eso. Pero allá por allá, a ver, hermano, hazte un ladito. Allá está el hermano. Eso ya sí, se para un ladito. Resulta que allá por allá se aparece alguien así por la puerta. ¡Ey! ¡Ey! Y tú volteas. ¡Ey! ¿Me están hablando? ¿Seré yo maestro? ¡Ey! Atoy. Le hace así, atoy. Se asoma. Es ese pensamiento. Cómetelo, róbatelo, llévatelo. Si lo puedes hacer. Se me hace que sea completas. Unas salchichas, no, carnita, fajita. Y se asoma. Ahí estoy. Y tú como que no, lo quieres ignorar, no te quiero hacer caso. Pero hasta te vas acercando, hasta te va. Y se asoma. Entonces, ¿qué? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita? Y tú dices, pues total, ya caíste. Ahora, ¿aquí qué tuvo que ver Satanás? Nada. Sino que de nosotros mismos, de allá surgió un pensamiento. ¿Lo entendió? No, pues con la carnita sí, pastor, así sí. Pastor, es bien difícil. Sí, yo no te estoy diciendo que es fácil. Es bien difícil en la carne. Sí, en la carne, es más, va a ser imposible. Pero en el espíritu, dice la palabra que sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, esta es la solución, hermanos. Cuando Él estuvo en Getsemaní, Él les dijo, esperad aquí, oren al Padre, para que no caigan en tentación. ¿Cuál es la solución, pastor? La oración, estar en comunicación con Dios, tener esa, ¿qué hago, Señor? No puedo, Señor. Y el Señor nos fortalece. Lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Se fue a orar al Padre. Padre, si es posible que pasen estas carnitas, que pasen, no se crea, omita eso. No, Padre, si es posible que pase esta copa, que pase, pero que no sea mi tentación, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Una vez fue a orar, otra, va y regresa y los encuentra dormidos. Pues ¿qué no les dije que la oración era a las 6 de la mañana? Y no vinieron. Otra vez, ¿que no pudieron orar un tiempo? Mire, somos casa de oración. Ahora, regresa el Señor Jesucristo y luego dice, ya en otra ocasión, dice, Padre, vuelve a orar lo mismo. Padre, si es posible que pase esta copa, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es depender de Él. Y dice la Escritura que vino un ángel y lo fortaleció. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no pasó sus tentaciones? La Escritura dice que sí.
Ahorita lo vamos a ver. Pero ¿quién lo fortaleció? El Señor. ¿En qué? ¿Por qué? Por la oración. ¿Cómo va a usted librar la tentación? Teniendo comunión con el Padre. ¿Cómo? En la oración. ¿Fácil o no fácil? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la oración? Hay pensamientos pecaminosos que no van más allá de un pensamiento y son reprendidos por su palabra. Y no es cometido el pecado, no se comete el pecado. Por ejemplo, viene el pensamiento, pero como uno tiene conocimiento de la palabra de Dios, luego hace a un lado ese pensamiento. Y ya, ahí quedó en el pensamiento, se desapareció ese pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a la palabra de Dios. Esos pensamientos son reprendidos por su palabra y no se comete el pecado. Tú no puedes impedir que vengan malos pensamientos o las tentaciones. Lo que sí podemos hacer es no alimentarlos. Porque tú dices, se me hace que sí, a lo mejor sí, se me hace que sea completo para hacer la carnita. Y ya empiezas a alimentar esos pensamientos. Es como estar alimentando ahí un Doberman ahí dice un dicho, cría buitres y te sacarán los ojos. Alimenta esos buitres, esos malos pensamientos, esas tentaciones y te van a comer los ojos. Y muchos por no cerrar los ojos, se los comieron. No, sí se crea. Tú no puedes impedir, está un dicho de un reformador, dice, tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Lo que sí puedes impedir es de que no hagan nido en tu cabeza. Es eso, los pensamientos. Tú no puedes impedir que vengan malos pensamientos. Lo que sí podemos hacer es no alimentarlos para que no nos controlen y muramos. ¿Se acuerda Caín y Abel? Cuando vinieron a la presencia de Dios y trajeron ofrenda y Dios miró su corazón y a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Y la de Caín, pues no dice que no la recibió, simplemente que como le agradó la de Abel, Caín, su semblante cayó, se puso triste y hasta enojado. Y Dios le pregunta, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, quiere decir, si lo haces como tu hermano, no serías enaltecido, no serías redarguido, no serías así reprendido como te sientes. Dios ni siquiera le estaba diciendo nada todavía. Ahí estaba el pensamiento, la oportunidad de hacer lo correcto. Pero él siguió alimentando ese mal pensamiento. Dice mi hermano, ahorita que lo vea, vente, vamos a las tortillas. Mire cómo Dios le dio la oportunidad. Yo le predico, hermano, yo le comparto. Y saliendo por esa puerta va a venir una tentación. Dile, contéstale, grítale. O róbeselo, o cómaselo, la carnita asada. Usted decide. Si usted sale, mire, le doy 1 hora para que no peque. No se crea. Lo que quiero decir es esto, o enfatizar en esto, de que viene la tentación, pero si usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a rechazar el pecado, la tentación. Por eso, Caín lo que hizo, que siguió alimentando ese pensamiento, y cuando tuvo la oportunidad, mató a su hermano, pecó. Estaba en el pensamiento. Dios le estaba diciendo, haz lo correcto. Dios no le tuvo que decir, no hagas lo malo. Dios simplemente le dijo, haz lo bueno. Está sencillo, hermanos. Obedecer a Dios. El Señor Jesucristo hasta nos enseñó en la oración del Padre Nuestro como modelo para inspirarnos a hablar con el Padre, pidiéndole, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación.
Ahora, ¿cómo es que Él no nos deja caer en tentación? Cuando nos acercamos a Él. Pero si nos apartamos de Él, quedamos expuestos al enemigo. Dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar cuando nos apartamos de la iglesia, cuando nos apartamos de los hermanos, el rebaño. Un rebaño donde habla de estar juntos. Pero si usted se aparta, yo no voy. Bueno, perdón por eso, pero sí, a veces así es una niñez espiritual. Y yo no voy, yo no quiero ir. Entonces ya de ahí se empieza a apartar y queda a expensas del enemigo. Y viene el tentador, se lo devoró. En otras palabras, el Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro nos está enseñando que active su palabra en nosotros para resistir la tentación interna, porque también vendrá la externa. Vamos para allá. Porque ahora hablaremos de la tentación externa, esa que es motivada por Satanás. Aquí sí. Santiago en este libro donde tomamos la escritura, en el capítulo 4, menciona esto. Del 6 en adelante dice: pero Él da mayor gracia, hablando de Dios, Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, los hipócritas, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Cuando hablo de esta tentación que es externa, ya la interna, esa ya sabemos que es de nosotros, la concupiscencia, que puede ser rechazada, puede ser cortada de tajo en la oración, en estar en intimidad con Dios, porque somos llenos del Espíritu. Pero está la externa, la que viene de afuera hacia adentro. ¿Se acuerda en esa porción donde en el libro de los Hechos nos enseña que un matrimonio llamado, el varón se llamaba Ananías y la esposa Zafira, Ananías y Zafira, y cuando dijeron: vendamos esta propiedad, esta heredad, y llevemos a los pies de los apóstoles? Y sí, pero sustrajeron, dijeron: no, es mucho. No, ¿para qué tanto le damos al pastor? Digo, ¿para qué le damos tanto a la iglesia? A Dios. No, Dios no necesita. Mira, no, Dios no necesita. Y sustrajeron. Habla que no hubo integridad, porque fue lo que ellos dijeron. Y dice que vinieron a los pies de Pedro y aquí está lo que vendimos. Este es mi diezmo. Y dice Pedro, inspirado por el Señor, dijo: ¿en esto fue tu diezmo? ¿Esto fue lo que ganaste? $100, porque pues, diste $10, pero pues te veo tu trocota que tienes allá afuera, tu carrote, tu casa. Bueno, esa es otra historia. Resulta que ellos sustrajeron. Ahora, no era lo material, aunque implicaba eso. Sin embargo, Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El pecado comenzó con la mentira, de mentirle. Pero ¿cómo vino esa tentación? Por lo material, el dinero.
no es mucho, vamos a quitarle. Digo, era tuyo, no tenías por qué quitar, pero era tuyo. Si te quedabas con ella nadie te iba a decir nada, pero el problema fue de que tú mentiste, no fuiste íntegro con el IRS, fuiste seducido, yo le voy a mentir. Por eso menciona, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿De dónde es? De afuera hacia adentro. Aquí no fueron concupiscencias, fue Satanás que le dijo, no, sácale de ahí. Aquí sí le está haciendo claro la Escritura, que fue una incitación de afuera hacia adentro. No, Pedro no necesita, mira que todos, no, cómprate esa carpa del año. Cómprate eso, cómprate esas mulas, esa yunta de buey, cómprate eso que siempre anhelabas, eso que siempre deseaste. Cómpratelo, es la oportunidad que tienes. Fue una tentación de afuera hacia adentro. Porque usted no puede llenar de algo de afuera, de adentro hacia afuera. Eso sería manar. No, aquí está de algo de afuera hacia adentro. Usted no puede llenar un vaso de dentro hacia afuera, no, es de afuera hacia adentro. Y como Ananías y Zafira se sentían muy espirituales, muy religiosos, pero estaban vacíos. Permitieron que hubo un espacio donde Satanás llenó. Y con poquito, basta con poquito. No vengas un fin de semana. No leas la palabra de Dios. No ores. Con poquito. Y así empiezan. Ya cuando acuerdan. ¿Se acuerdan del hermano Teofilito? Ese es el problema, que ya ni está aquí. No se crea. Pero así dice la Escritura, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pablo nos da en la Escritura, inspirado por el Espíritu Santo, la estrategia. Y la estrategia nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, se lo leo para ir adelantando esto. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí estamos mencionando al diablo porque estamos ya hablando de la tentación externa. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ya entendiendo esto, que esta lucha es externa, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Quiere decir que hay una batalla. ¿Cuándo? Todos los días, hermano. Dice el Señor que cada día trae su propio mal. Cada día trae su propio, dice, no estar afanados por el día de mañana. Cada día trae su propio mal. Ahora, habla de que hay días malos. Sí, es cierto, hay días donde no pasó nada, todo tranquilo. Pero ese es el enfoque de que tenemos que estar preparados para resistir al diablo, resistir los malos pensamientos, resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo? Firmes. Tal vez sufriste en la batalla, quisiste hacer esa carnita asada, quisiste irte a comprar esas donas, pero te mantuviste firme. Y pasé 10 veces, pero no me parqué. O que digas, pasé ahí por la Michoacana para comprar mi carnita asada, pero no la compré. Estuve ahí, el Señor me redargulló y me salí corriendo de la tentación. Y ahí decía, oferta. Y salí corriendo. ¿Qué fue lo que hizo José? Corrió, huyó cuando vino la tentación, la incitación para pecar. José el soñador, hablando de cuando se le presentó la oportunidad de tener relaciones sexuales, él sin estar casado. Dice versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y el calzado, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pablo, como muchas veces estuvo prisionero, sin duda pudo haber visto a un soldado ahí que tenía toda la armadura de un soldado, el casco, el pectoral, el cinturón, la espada, tenía el escudo y tenía el calzado.
porque tenía que estar cubierto, por eso todo estaba, y vio esa analogía y dijo, eso está bueno para compartirlo, y inspirado por el Espíritu Santo, nos guió para que nosotros aprendamos esto. Dice, sobre todo, versículo 16, tomad el escudo de la fe. Dice, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Qué son los dardos del maligno? Los pensamientos que son lanzados. Cómetelo, róbatelo, llévatelo, cómete esas donas. Vienen los pensamientos y tú los rechazas. Escrito está. Y escrito está. Y pones el escudo y nomás rebotan ahí. Porque estás fortalecido. Tienes el casco, tienes el escudo con que podáis apagar. ¿Por qué? Porque dice que son encendidos esos dardos, unas flechas. Y la intención es de provocar un incendio, provocar que no sepas qué hacer y ya te fuiste a lo primero, a las donas esas inventadas. Pero resulta que como tienes la armadura de Dios, dice, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagarlo todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si se fijan, ninguno es para la espalda. Porque dice, los cobardes no heredarán el reino de Dios. Si usted se voltea, mire, Satanás no le va a tener compasión. Lo va a destazar a usted y a su familia. Por eso, si se descuida, ya cayó. ¿Por qué cayó Ananías y Zafira? Porque se descuidó. Pastor, en la mañana me puse la armadura de Dios. ¿Y por qué te la quitaste? Si en la noche es cuando te van a atacar más los pensamientos. ¿Entiende eso? Ahora, continuamos. Vamos a Mateo capítulo 4, perdón. Para concluir con esto. Y aquí habla de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ya estudiamos que Dios no tienta a nadie, pero Dios sí puede permitir que venga el tentador a nuestras vidas para probarnos. Es como, ¿se acuerdan en la vida de Job? Cómo en la vida de Job vino Satanás, pero que Satanás no era más que un instrumento de parte de Dios para tratar con el carácter y con la vida de Job. También Abraham fue probado por Dios para que entregara a su hijo. Dios permite situaciones para que nosotros seamos probados, y en algunas ocasiones Dios permitirá a Satanás para que nosotros seamos tentados. Pero no, recuerde esto, que no es Dios el que tienta, sino que Dios permite. Tal vez porque nosotros andamos en situaciones en las cuales viene el tentador, pero dice, yo estaré con vosotros todos los días. Todo depende a quién le vas a hacer caso. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Hacemos la carnita o no la hacemos? El propósito de una tentación es para sacar lo peor de nosotros. ¿Se acuerda que David tuvo una tentación? Se quedó mirando a esa mujer que no era su esposa, que se estaba bañando, aquella mujer llamada Betsabé. ¿Y ahí qué salió? Lo peor de él. ¿Era un hombre conforme al corazón de Dios? Sí, pero también era un hombre humano. ¿Y salió qué? Lo peor de él. Es una tentación. Y en Job, ¿qué salió? Cuando vinieron los problemas, vino la prueba. En Abraham, ¿qué salió? En Abraham, cuando dice Dios lo llamó, dijo, Abraham, heme aquí. Dijo, entrégame a tu hijo en holocausto, dice la Escritura. Y Dios llamó a Abraham para probarlo. ¿Pero qué salió de dentro de Abraham? Lo mejor de Abraham. El conocimiento que tenía de Dios, el temor que tenía de Dios. Dijo, aunque, dice, iremos al monte a ofrecer holocausto, pero volveremos. Él conocía ya a su Dios, y es por eso de que eso no fue una tentación, fue una prueba. Y en esa prueba él salió librado.
Ve cómo la tentación saca lo peor de nosotros y una prueba es para sacar lo mejor de nosotros, que es Cristo en nosotros y su palabra activa en nosotros. Dice la Escritura, dice, fue llevado al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Nada, por eso se llama desierto. Satanás está comprometido a destruirnos sin piedad a todos los que han decidido seguir el camino. Recuerde que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Hechos capítulo 9 nos enseña donde dice que Saulo de Tarso respiraba amenazas contra los del camino. Vea esto. Todos los que estamos aquí, Satanás está comprometido consigo mismo para destruirnos. Destruir tu familia, tus finanzas, tu salud, todo, tus emociones. Él está comprometido. Y si le das oportunidad, te va a destruir, te va a destazar. A los de allá afuera, a ellos no. Ellos ya tienen su concupiscencia. Ahora, no quiere decir que Satanás no va a seguir incitándolos a pecar más. Pero ellos flojitos y cooperando. Ellos le dicen, vénganse acá y baile. Ellos solitos echan el clavado. Ellos no sienten ese remordimiento. No, yo tengo, ¿y qué? ¿Cuántos con cuántos? Vamos a hacer una carnita y tenemos todavía más. Satanás los tiene seguros en su bolsillo. Ahora, Satanás no tiene ningún problema, escúchame esto bien, no tiene ningún problema con llenarte tu bolsillo de dinero con tal de que te apartes de Dios. Y ahí viene la tentación. Me ofrecieron otro trabajo. Sí, pero ¿ya evaluaste? ¿Ya calculaste el costo? ¿Te va a apartar de los servicios, de la intimidad que tengas con... Es mi relación personal. No te equivoques. No me vengas con cosas. Porque las consecuencias de que estás apartando a tu familia, a tus hijos, de la palabra de Dios. Es que Dios sabe cómo está mi cosa. Sí, Dios sabe y nosotros también sabemos. Porque te vemos que te apartaste, te aislaste. ¿Esto os ofende? Así los quería agarrar calladitos. No, bueno. La intención del sarcasmo es eso, hermanos. Enfatizar ¿qué? El pecado, ¿no es cierto? La desobediencia. Ahora, usted se podrá justificar conmigo. Yo le creo todo lo que usted me diga. Sí, el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. El problema no es conmigo, el problema es con Dios. ¿Lo entiende? Yo no soy el justiciero. Yo soy el portador de la palabra de Dios nada más. Mi trabajo es redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina. A los que no están en el camino, a ellos los tiene seguros Satanás. Y son ellos mismos los que por sus concupiscencias echan el clavado al mismo lago de fuegos. Satanás no vino a Jesús el primer día. ¿Por qué no vino en el primer día de sus 40 días de ayuno? No tenía hambre. El tercer día no tenía hambre. Al cuarto día no. Al quinto, 20 días, 30 días. Dice que a los últimos días, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Satanás no vino a Jesús en el primer día, sino hasta que tuvo hambre. Él sabe cuándo llegar contigo. ¿Tienes necesidad de una camionetota? ¿Tienes necesidad de una caricia? ¿Tienes necesidad de aprecio? Él viene cuando tengas hambre. El pastor ni te visita, pues no me invitan. Ay, no se crean. Él sabe cuándo llegar contigo y cómo llegar contigo. Es Satanás, es inteligente. Y su inteligencia está ligada a la astucia, a la maldad. Él va a venir cuando tengamos hambre. Versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vemos una de las tres tentaciones
y lo que está detrás de cada una. Recuerde que nosotros somos tripartitos, espíritu, cuerpo y alma. Y aquí, póngame atención en esto. Espíritu, cuerpo y alma. El cuerpo está hablando de lo físico, ¿sí? Las carnitas, las donas esas famosas. Satanás está atacando al cuerpo, a lo natural, a la necesidad del alimento sólido, al cuerpo, a lo físico. Por eso viene y dice en el versículo 3, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ah, ¿por qué? ¿Dónde estaba la necesidad? En lo físico, en la carne, en el hambre, algo literal. Ahora dice en el versículo 4, dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos enseña de estar protegidos con la armadura de Dios en todo momento y saber usar la única arma ofensiva que tenemos como cristianos. Yo le pregunto, ¿sabe cómo usarla? ¿Sabe cómo usar la palabra de Dios y no la agarre no agarre la Biblia? Te reprendo, Satanás. No, eso es fetichismo. No, que la palabra esté viva y activa en su corazón y en su mente. Escrito está. Que si viene un mal pensamiento, escrito está. Armandillo, hablando de mí, viene el otro Armandillo dentro y cómetelo, róbatelo, lleva. No, escrito está, Armandillo, lo agarro y lo someto, ándele, y órale, nada, se cree. Y un patadón para que se le quite. Vencer que al viejo hombre, al Armandillo ese. ¿Cómo lo voy a vencer? Con el conocimiento, con la palabra de Dios. Escrito está. No me vengas ahí con tus tentaciones de carnitas y que donas y que se va a hacer o no se va a hacer. Él atacó ese pensamiento con el mismo pensamiento de Dios. Escrito está también. Segundo round o segunda tentación. En el primer round ya le dieron 1, 2, 3 y le dieron ahí a Satanás. Segundo round, segunda tentación, dice, entonces, sigue insistente. El diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Entiéndase que lo llevó ¿en qué? En el pensamiento. Ahora el diablo va a atacar el alma. Ya atacó el cuerpo, lo físico. Ahora el alma. ¿Qué es lo que hay en el alma? Tu intelecto, tus emociones y tu voluntad. Aquí va a atacar las emociones. Él se enfocará llevándonos al pensamiento, a las emociones, atacándonos, en otras palabras, diciéndonos, ¿estás solo? Mira que nadie te quiere. Tómate estas pastillas. Tómate esta botella para que te sientas mejor. Date un balazo. No sirves para nada. Mira, ¿dónde está tu marido? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está aquella que dijo en las buenas y en las malas? Mira, tú no le importas a tus padres, le diría a los jóvenes. Échate abajo. Por eso dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué lo llevó? A la duda. ¿Cómo empezó Satanás con Eva? ¿Es verdad que Dios dijo? ¿A dónde la llevó? A la duda. Si eres hijo de Dios. Ahora, ¿Jesús no sabía que era hijo de Dios? Él era el mismo Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Diciendo, estás solo, mira, ¿dónde está tu padre?
¿Dónde? A ver, que si es cierto, a ver, lánzate. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe qué significa tentar a Dios? Significa forzar a Dios, escúcheme bien, forzar a Dios a hacer algo que no había determinado hacerlo. Explíquemelo, pastor. ¿Cómo no? El hijo pródigo, otra vez el hijo pródigo resulta de que él dijo en un momento, Padre, para mí tú estás muerto, dame la herencia, dame lo que me corresponde. El padre, por obvias razones, había decidido, conociendo al padre, como nos muestra la parábola, repartirlo, pero a su tiempo. Pero resulta que el hijo, no, dame, que es tentación, dame, es tentar a Dios. Dame lo que me corresponde, dame esa trocota, ándele, después ya no puede ir con los pagos, dame esa casota, dame esa mujer, ya te anda, digo, no, bueno, no seguiste el consejo de Dios, no te unas a yugo desigual, te casaste con tu filistea, y resulta, el hijo pródigo que pagó las consecuencias, eso, él tentó a Dios, él tentó a su padre. ¿Cuál fue la penitencia? La penitencia estaba en lo que pidió. Ándele. Yo te lo iba a dar a su tiempo, pero como te adelantaste, ahí te va. El pueblo de Israel dijo, queremos carne. Quieren carne. Dice que los iba a llevar a una tierra donde fluiría leche y miel, donde habría abundancia de alimentos. Pero ellos dijeron, no, queremos carne ahorita. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Queremos carne ahorita. Ellos dijeron, ¿quiere carne, mijo? Denle carne. Y les dio carne. Vinieron las consecuencias. Eso es tentar a Dios. El pueblo de Israel, dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. El tentar a Dios es forzar a hacer con nosotros lo que Él no había determinado hacer. En el Salmo 95, 8 al 11 dice así, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con esta nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, mis mandamientos, en otras palabras. Por tanto, en conclusión, juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. ¿Quieres tentar a Dios? Mira, el manejar como loco es tentar a Dios. El no cuidarnos es tentar a Dios. En todas las áreas. El vivir una vida desordenada es tentar a Dios. Por eso menciona, dice, por tanto, juré en mi furor, no entrarían en mi reposo. ¿Dónde estuvo la penitencia? Por lo que estaban pidiendo. Y por eso la Escritura continúa diciendo aquí en Mateo capítulo 4, perdón. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, otro round. Versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, esto te daré si postrado me adorares. Esta es la tercera tentación y tiene que ver con el espíritu, lo espiritual, porque habla de adorar. Satanás es espíritu, como Dios es espíritu. Satanás, después de su caída, siempre ha buscado la adoración. El diablo es un espíritu demoníaco que ataca principalmente lo espiritual. Y todos nosotros estamos adorando a algo o a alguien. Todos. Si tú no estás adorando a Dios, estás adorando a alguien más. No hay de otra. ¿Por qué? Porque en esa esencia del ser humano así somos.
nosotros obedecemos a aquel quien nos gobierna. Tal vez puede ser la Coca-Cola, o aquellas fajitas, o las donas. Mira que como aquel te gobierna. Y obedecemos a aquel que nos gobierna. Entonces, vemos cómo Satanás, él quería la adoración. Está hablando que de lo espiritual. Ya habló de la carne, ya habló del alma, y ahora va a hablar de lo espiritual, las tentaciones. ¿Dónde está nuestra adoración? ¿En qué área está siendo tentado? ¿En el espíritu, en el cuerpo o en el alma? Ninguno de nosotros podemos escapar de la tentación, pero lo que sí podemos es resistir la tentación en todas nuestras áreas, espíritu, cuerpo y alma. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios. Por eso dice la Escritura, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. El obedecer a Dios, hermanos, es recibir también la fortaleza de Dios en nuestras tentaciones. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? ¿Cómo es que pudo librar todo eso? Bueno, la Escritura nos enseña en Hebreos 4:15, dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién está hablando? De Jesús, de Cristo Jesús. Y luego nos habla de Melquisedec, bueno, también habla de todo eso, del sumo sacerdote. Por eso menciona, porque no tenemos un sumo sacerdote. Un sacerdote es aquel que intercede, que busca la intercesión para que nosotros podamos. Jesús está a la diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros. Por eso dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de todas nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Bueno, no podemos decir de que fue tentado en las fajitas, no fue tentado en las donas, pero sí fue tentado en espíritu, cuerpo y alma. ¿Lo entendió? Ahora sí podemos decir, sí podemos. ¿Por qué? Porque Jesús sí pudo. Y porque pudo, Él nos dio una autoridad. Y esa autoridad no depende de nosotros, sino esa autoridad depende de la palabra de Dios que esté viva y activa dentro de nosotros. Que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar a Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Que mientras más nos acerquemos a Dios, más vamos a estar fortalecidos para resistir la tentación. Y llegará el momento en que Satanás huirá, regresará, es cierto. Pero mientras más llenos estemos del Espíritu Santo, que nuestra copa esté rebosando, no habrá ningún motivo, ninguna razón para que Él venga a poner algo en nosotros. Esa incitación. De nosotros saldrán malos pensamientos, es cierto, pero ya nos dio la clave. Estando en oración y llevando cautivos todo mal pensamiento, toda tentación, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Ve la diferencia? ¿Quiere someterse a Dios? Póngase de pie. Es el momento que vamos a adorar a Dios, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gracias, Señor. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he
buscaré, oh tu gloria tan hermosa, oh tu gloria quiero tener, oh tu gloria tan excelsa. Gloria en mí yo quiero ver, oh tu gloria tan hermosa, oh tu gloria quiero tener, oh tu gloria tan excelsa. Gloria a mí yo quiero ver. Hay una lucha, Señor, una batalla que estamos enfrentando día con día, todos y cada uno de nosotros. Pero venimos ante ti, Señor, para que nos libres de tentación. Ayúdanos, mi Dios, para librar nuestras batallas, nuestras guerras, nuestras luchas, mi Dios, las internas y las externas, mi Dios. Las internas va a ser con el conocimiento de tu palabra, mi Dios, porque va a ser imposible poder usar tu palabra si no está en nosotros. Y la externa va a ser también con el conocimiento cuando la palabra está activa y viva dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a resistir al diablo y a sus tentaciones, y que podamos socavar nuestras propias concupiscencias, mi Dios, con el poder de tu palabra, Señor. Derrumbando argumentos, pensamientos que se levantan con altivez, mi Dios, contra tu palabra. Ayúdanos, mi Dios. El apóstol Pablo dice: he ganado, he peleado la buena batalla, y la buena batalla se gana rindiéndonos ante nuestro Creador, para que sea Él el que pelee por nosotros, usando nuestras manos, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestros pies, con entendimiento, no para destruir a las personas, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Ayúdanos, mi Dios, para que tu pensamiento sea quien gobierne a cada uno de nosotros, mi Dios. Si alguien está pasando por una tentación, Señor, ayúdale, Señor. Líbranos, mi Dios, de toda tentación. Si alguien está pasando por una prueba, Dios le fortalecerá para que salga lo mejor de cada uno de nosotros, que es Cristo Jesús en nosotros. Porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo que está en nosotros. Ayúdanos a ser embajadores de tu palabra, embajadores representando un cristianismo puro, santo, no perfecto, porque somos imperfectos, pero sí un corazón dispuesto a obedecerte, reconociendo nuestras faltas, y de que vamos prosiguiendo a la meta, Señor, peleando nuestras batallas día con día, hay luchas, batallas, pruebas. Pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, mi Dios, por tu palabra. Nos rendimos ante ti, mi Dios, con entendimiento y con conocimiento. Recibe toda la honra y toda la gloria de cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice: amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.